¿Alguna vez se han preguntado desde cuándo hemos usado dólares? O para los no tan jóvenes, ¿desde cuándo usamos colones? ¿Se han preguntado o le han preguntado alguna vez a sus abuelos si ellos usaron colones o si hubo alguna otra moneda? En este video veremos algunos datos interesantes acerca de la historia de la moneda en El Salvador. Si miramos en retrospectiva, parecería que hemos estado utilizando el dólar estadounidense desde siempre, pero apenas comenzó hace 24 años. Aunque para los más jóvenes en el país, la idea de haber tenido otra moneda solamente cruza por su mente cuando deben hacer alguna tarea de la escuela, y con poca curiosidad se preguntan qué fue del colón. En este video vamos a hacer una pequeña remembranza de la corta historia de la moneda en El Salvador. Todo comenzó antes del 1500, antes del descubrimiento y conquista de América. En la época precolombina, es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón, se dice que los habitantes de la tierra de Cuscatlán tenían un sistema de intercambio bastante específico, el trueque. Básicamente consistía en el intercambio de bienes por bienes y por lo regular se efectuaban en el tianguis. Esta palabra era utilizada por los indígenas para designar un lugar geográfico específico donde se efectuaban transacciones de compra y venta. Hoy en día el tianguis sigue existiendo. De hecho, se celebra todos los sábados en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, así como en algunos otros municipios del país, con la única diferencia que en la actualidad se intercambian mercancías por divisas o efectivo. Por el contrario, en la época del trueque era un tanto más complicado, debido a que únicamente se intercambiaba mercancía por mercancía. Imaginen lo difícil que sería tasar el valor de un producto respecto a otro. Por ejemplo, ¿cuántas gallinas tendría que dar a cambio de una vaca? El valor de una mercancía no tenía una medida estándar. El cacao se adoptó como moneda quizás debido a su relativa escasez o a que con ella se preparaban una bebida considerada digna de los dioses. Con un grano de cacao se podía comprar 4 mazorcas de maíz en Yucatán, con 4 granos una fruta monzapota en Nicaragua, con 10 granos un conejo en Nicaragua, con 100 granos una manta común en México, con 100 granos una canoa de agua dulce en México y con 3.000 a 4.000 granos se podía adquirir un esclavo en México. El uso del cacao como valor de cambio data del auge de la civilización maya. La unidad monetaria del cacao era el xontle y esta estaba formada por 400 granos de cacao. Posteriormente los españoles introdujeron en el país el uso de su moneda, el real, pero el cacao se siguió usando a razón de 200 granos de cacao por un real. Las primeras monedas que circularon en nuestra tierra fueron acuñadas en España, hasta que finalmente en 1731 se fundó la primera casa de la moneda en Guatemala. Sin embargo, las monedas más usadas durante la colonia fueron los llamados macacos o morlacos. Los macacos eran piezas de plata de forma irregular acuñadas en Perú o México, en su mayoría que se cortaban con tenazas y tenían grabadas las columnas de Hércules con la inscripción Plus Ultra. En grandes cantidades eran aceptadas por su peso en metal más que por su valor nominal. Los macacos se siguieron usando después de la independencia de los países centroamericanos y el 9 de julio de 1856 se estableció su curso legal. Las fichas de finca sirvieron de 1850 a 1930 para pagar salarios de peones, jornaleros y colonos de las haciendas de El Salvador. Fueron contemporáneas a los macacos y en su mayoría se fabricaban en latón y tenían grabadas por lo general el nombre de las fincas y propietarios. Lo curioso de estas fichas era que solo tenían validez dentro de la misma finca. No podías utilizarla fuera de ellas, por lo que los dueños de las fincas colocaban sus propias tiendas, así los trabajadores estaban obligados a gastar sus fichas dentro de la finca.
El uso de estas monedas finalizó con la creación del Banco Central de Reserva el 19 de junio de 1934, año en que Maximiliano Hernández Martínez era presidente del país. El real fue la moneda de El Salvador hasta 1877. El real español colonial circuló junto con el real salvadoreño. Entre 1828 y 1835, las monedas fueron emitidas específicamente para El Salvador. Desde 1830, varias monedas extranjeras fueron estampadas con un distintivo para el uso en El Salvador. En 1877, los billetes denominados en pesos se introdujeron, quedando una tasa de cambio de 8 reales igual a un peso. El real dejó de ser utilizado en 1889, cuando El Salvador decidió tener su propia moneda. De acuerdo con las actuales exposiciones del Museo Luis Alfaro Durán y el Museo Regional de Occidente, fue en 1883, durante el gobierno del presidente Rafael Saldívar, que se crearon las bases para realizar un cambio en el sistema monetario de El Salvador. Así se creó la primera ley monetaria que permitió adoptar el peso salvadoreño como unidad. Esto incluía monedas y billetes. Ante esto, se descartó el sistema español, los reales, que se utilizaban en aquel momento. En el peso se usaba el sistema métrico decimal, por lo que cada uno equivalía a 10 reales. Sus primeras monedas fueron hechas de oro y plata. Tras esta adopción, fueron los bancos privados quienes se encargaron de emitir el papel moneda. El Banco Internacional de El Salvador, que operaba en el país desde 1880, emitía billetes de 1, 5, 10, 25, 100 y 500 pesos. Unos años más tarde, se fundó el Banco Salvadoreño y el Banco Agrícola Comercial, que también comenzaron con su propia emisión. El Estado salvadoreño únicamente se encargaba de limitar la cantidad de metal precioso que los bancos debían conservar para respaldar la emisión de billetes, es decir, el oro o plata equivalente al valor de la moneda. El 28 de agosto de 1892, durante la presidencia del general Carlos Ezeta, se inauguró la Casa de la Moneda. Además, el 1 de octubre del mismo año, como homenaje a Cristóbal Colón, en el cuarto centenario del descubrimiento de América, el Poder Legislativo reformó la Ley Monetaria de 1883, cambiando el nombre de nuestra unidad monetaria de peso a colón. Se decretó que su valor con respecto al dólar fuera de 2 colones por $1. En 1919 se decretó la segunda ley monetaria, que estipulaba que las monedas desgastadas por el manejo diario serían retiradas de la circulación y las piezas recortadas o perforadas no serían de curso legal. Además, quedaba prohibido usar fichas, vales, etc. en sustitución de la moneda. Estas no fueron buenas noticias para las fincas que tenían su propia moneda. Esta contravención sería penada por la ley. Asimismo, definía que el Ministerio de Hacienda tendría control de la circulación monetaria. El Salvador vivió una época de prosperidad económica en la década de 1920 a 1930, pero después la depresión mundial, la caída de los precios internacionales del café y la falta de control en el sistema monetario traerían como consecuencia la mayor crisis económica de El Salvador. El país no tenía una institución que técnicamente se dedicara a velar porque la moneda mantuviera su valor y a cuidar de las actividades que realizaban los bancos. Por esta razón, el gobierno contrató a un experto inglés llamado Frederick Francis Joseph Powell para que analizara la estructura bancaria del país. El señor Powell en su informe concluyó que el sistema bancario debería organizarse en un banco central dentro del sistema tradicional, con funciones de mantener y resguardar la moneda y el crédito y de emitir billetes, teniendo como uno de sus objetivos asegurar el valor externo del colón, que era la moneda nacional. Fue así como el 19 de junio de 1934, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Banco Central de Reserva de El Salvador, institución que tendría como principal objetivo controlar el volumen del crédito y la demanda de la moneda circulante y la facultad exclusiva de emitir billetes. A partir de su creación,
el Banco Central de Reserva fue el único que emitió billetes. El 31 de agosto de 1934, el Banco Central de Reserva de El Salvador puso en circulación la primera familia de billetes en la historia de El Salvador, en las denominaciones de 1, 5, 10, 25 y 100 colones. A esta familia se le añadió el billete de 2 colones en 1955 y el de 50 colones en 1979. Estos billetes se fueron modificando por separado, cambiando un poco su diseño o desapareciendo en algunas denominaciones y apareciendo en otras nuevas, pero no se volvió a emitir una nueva familia de billetes completa sino hasta 1997. El Banco Central de Reserva emitió la última familia de billetes y en sus diseños se mostraban algunos referentes culturales de El Salvador. Esta nueva emisión, de acuerdo con la institución, respondía a la modernización del Estado. Con todos los cambios que se realizaron durante la última emisión de billetes por parte del Banco Central de Reserva, también se creó un billete de 500 colones. Lastimosamente, este nunca salió a circulación, ya que el 1 de enero de 2001 entró en vigor la Ley de Integración Monetaria que permitió la dolarización en el país. Esta ley estableció un cambio fijo de 8 colones con 75 centavos por cada dólar. A pesar de que El Salvador tiene una historia de apenas poco más de 200 años, hemos sido testigos del uso de distintas monedas, tanto moneda extranjera como moneda propia. Ahora bien, haber pasado del colón al dólar en 2001, ¿fue algo bueno? Pues consideren la historia y saquen sus propias conclusiones. ¿Y ustedes vieron alguna vez este billete de 500 colones? ¿Cuándo fue la última vez que gastaron colones? ¿Recuerdan cuál fue su último salario en colones? ¿Conservan todavía algún billete o moneda de colón? Dejen sus respuestas en la caja de comentarios. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además, si tienen una sugerencia para nuestro próximo video, pueden compartirlo en la caja de comentarios.